Saludos amigos, otra vez con otra temática relacionada con la península de Azuero, esta vez Ágora de Azuero, en su tema número 11, con el tópico de origen y evolución del folclore regional. Muy importante conversar sobre este tópico, sobre todo porque hay mucha confusión en el país en torno a lo que uno pueda entender realmente por el folclore. Y lo que uno observa, y vamos a conversar sobre ello, es más una especie de adulteración de lo que podríamos considerar como el folclore, es decir, una adulteración, una serie de cambios que no siempre podrían ser catalogados estos hechos como de índole folclórica, que es parte de la temática que nos congrega para hablar un poco sobre este tema del folclore. Lo primero que tendríamos que hablar es de que hay un folclore de esta península, pero hay un folclore panameño de otras latitudes y que no hay un dominio, diríamos así, de un folclore. No es que un folclore sea mejor que el otro, ni hay tampoco, como generalmente incurrimos en ese error, en hablar y decir que tal lugar es la cuna del folclore. El folclore no tiene cuna. El folclore es una manifestación que, como lo indica su nombre, es una sabiduría popular. Y es una disciplina realmente, relativamente cercana a nosotros, porque estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando comienza esta disciplina en Inglaterra, por ejemplo, después en Alemania y en otras latitudes, y así se va a ir extendiendo por el orbe, de manera tal que en el día de hoy, en todos los países hay especialistas, hay folclorólogos. Esa es otra cosa que hay que diferenciar. En el país hay muy pocos folclorólogos, hay sí folcloristas, gente que les gusta esta temática y que incursionan en ella. Pero el folclore como sabiduría del pueblo no es casual que surja precisamente en Inglaterra y particularmente en Europa, y que lo que quiero indicar es que es a mediados del siglo XIX, y eso se explica por las transformaciones que está viviendo la sociedad en aquella época. Recuerde que el siglo XIX es básicamente un siglo de la revolución industrial, de avances científicos, de transformaciones en la sociedad, porque independientemente de que aquí pudiéramos hablar de una teoría del folclore, que no vamos a hablar de eso, de lo que vamos a hablar es de el folclore regional, independientemente de esa teoría, eh, que podríamos decir que en los tiempos actuales muchas de las concepciones que hay sobre el folclore responden a tiempos atrás, y esa sociedad ha cambiado radicalmente. Y muchas veces nosotros no podemos catalogar de folclore algunas expresiones, digamos, más modernas, aunque hay un folclore eh, urbano, porque esa es otra cosa. En este país, cuando se habla de folclore, la gente piensa en el campo. No, hay folclore eh, urbano de la ciudad, eh, los famosos diablos rojos, de los cuales se han hecho estudios interesantes, particularmente un destacado folclorólogo de esta parte del país, Julio Arosemena, tiene un trabajo bien interesante de tiempo atrás precisamente sobre los buses en la ciudad de Panamá. Y ese mismo concepto de folclore a veces, hasta la forma de escribir, no la manejamos bien. Y hay diferentes maneras de folclore con K, de acuerdo con la Real Academia Española de Lengua, está bien escrito. Folclore con C también está bien escrito. Folclore, solamente folclore con K, también es correcto. Y es correcto escribir también folclore
con C sin I. Pero a nosotros lo que nos interesa, más que un problema del término mismo de folclore, es explicarnos un poco esos orígenes en esta parte del país. ¿Por qué la región de Azuero históricamente siempre se ha caracterizado por esas manifestaciones del folclore, por el problema de las danzas, por el problema de los cantos, por los bailes de calle o por los bailes de a veces de pueblo y particularmente de casas solariegas? Interesa esto porque esta es una sociedad agraria y hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones que un elemento importante para entender la región básicamente es la estructura agraria y dentro de esa estructura agraria la tenencia de la tierra, que en el caso de esta península es minifundio, es pequeña propiedad hasta hace poco. Gran parte del folclore de esta zona tiene su origen y esa valoración que la gente hace del folclore en la península de Azuero está relacionada con sus orígenes agrarios, está relacionada con su particular forma de su tierra, que genera en la gente una concepción clara de lo que debe ser la identidad. Esa identidad que está fuerte, que ha estado hasta hace poco fuerte en la península de Azuero, es la que explica que estas expresiones del folclore, en este caso rural, del folclore de los pueblos chicos de nuestra península, eh, hasta relativamente los tiempos actuales, explican ese origen de el folclore de nuestra zona. Un folclore donde usted va a ver que se mezclan los aspectos sagrados por la gran influencia de la religión católica, que se van a mezclar también los aspectos profanos, y ese folclore nuestro va a ser mestizo, como casi todas las cosas de esta península, por esa fusión que también hemos hablado mucho aquí de tres grupos humanos, como es el caso de los españoles, de los indígenas y de los negros afrocoloniales. El folclore nuestro va a ser una mezcla de eso. En algunos casos vamos a encontrar un folclore más de influencia hispánica, pero debajo de esa influencia hispánica vamos a encontrar eh, influencia indígena, aunque o menor, pero también influencia de la cultura del negro colonial. Eso está muy claro en esta región. Lo que sí uno tiene que tener muy claro cuando estudia el folclore de la zona es que aquí siempre hubo y hay una hegemonía de la cultura hispánica que en el caso de la península se explica por la casi que extinción de los grupos indígenas tempranos. Y sobre la base de esa sociedad se va a construir eh, esa identidad y la gente se va a sentir a gusto con lo que es en esta parte del país. Eso explica muchas cosas de nuestro folclore regional. Hago un alto, como siempre, para agradecer a aquellas personas que nos siguen todos los lunes, o a Carmen Acevedo y Briselda Valdés, por ejemplo, a Yulisa Aguilar Díaz, a Fernando González, a Ivy Vergara, a gente como Dimas Antonio Rodríguez Díaz, de aquí de la Villa de los Santos, a Mario Omar González Domínguez, que nos saluda desde la ciudad de Panamá, a Jorge Luis Vázquez, a la finca Canajagua, la gente de la finca Canajagua, a Didia Elizabeth Martínez, a Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, a Nidia Pérez, Eric Rojas Villalaz y muchos otros. Permítanme hacer unos ajustes aquí por asunto de imagen y estoy inmediatamente con ustedes. Regresamos con Ágora de Azuero, que esta semana
el tema de Ágora es origen y evolución del folclore regional, ese folclore que ha dado imagen a este país, ese folclore que ha sido lo que la sociedad panameña inicialmente presenta en la República de Panamá por la influencia de otros grupos humanos, por la presencia sobre todo de la cultura estadounidense desde mediados del siglo XIX. El panameño se repliega sobre lo que ves como una especie de erizo que frente a estas cosas que llegan allá de las fronteras nacionales, el panameño entonces, en aquella época, un grupo humano que se va a comunicar con la ciudad de Panamá a través de barcos hasta el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, y que va a ser migrante, va a jugar un papel importante con su cultura y con sus manifestaciones del folclore. Porque el folclore no es otra cosa que lo que queda de una sociedad que ha desaparecido, para decirlo de manera sencilla, y que le permite a la nueva sociedad pensar en lo que fue y darle ese rostro tan importante que lo necesitamos en este país. El folclore entonces es esta manifestación importante en este país que de alguna manera debe tanto a esas manifestaciones folclóricas de esta parte del país. Y hay un folclore del área de Chiriquí, naturalmente. Hay manifestaciones folclóricas casi en todas las provincias, pero lo que queremos decir aquí es que el folclore de la península va a ser un folclore pionero en el sentido de haber logrado su difusión tempranamente a nivel nacional. Ahora tenemos manifestaciones más recientes de, de, de otros grupos humanos. Los orejanos de Azuero van a manifestarse en su folclore en sus diversas formas. Y tempranamente también van a tener teóricos del folclore. Aquí decíamos la vez pasada que el caso de Porra es importante con el orejano, porque es el primer escrito donde se habla de la cultura. Y lo que Porras describe en el orejano no son otras cosas que las manifestaciones folclóricas de esta parte del país, que están vinculadas a su cultura. Estamos hablando de la década del 80 del siglo XIX, eh, porque siempre cuando uno habla de la península y habla del país tiene que hacer alguna referencia a Porra, al doctor Belisario Porras Barahona, al tableño ese luminoso, que escribe y que habla de sus recuerdos de infancia, y esos recuerdos de infancia tienen que ver con el siglo XIX. Recuerde que Porras nació en el 56 y cuando escribe El Orejano está alrededor de 30 años o un poco menos de esa cifra. Eh, y es importante para nosotros recordarlo porque es un teórico de esas manifestaciones importantes del folclore de esta parte del país. Ese folclore del ayer, esas manifestaciones que vamos a tener importante y que van a expresarse de diferentes maneras. Por ejemplo, el caso de la Junta de Embarra. El caso de la Junta de Embarra es interesante porque inicialmente esas juntas van a ser expresiones folclóricas importantes. Nosotros vamos a tener aquí diversas expresiones. Por ejemplo, el caso del tamborito, el caso del tamborito, el caso de los diablicos limpios y los diablicos sucios, esas danzas del corpus, que van a ser danzas folclóricas, que tienen un origen mestizo importante, algunas con una presencia negroide más fuerte, como el zaracundé, que es una expresión de grupos humanos, de grupos negroides, de grupos negros coloniales, negros del periodo de la colonia. No es casual que esas manifestaciones de algunas danzas folclóricas del Saracundé tengan una impronta, una huella de la negritud. No es casual que se produzca en la villa, donde en la colonia hubo una presencia negroide significativa, igual que en el caso de Parita, donde también vamos a encontrar estas danzas
folclóricas, pero como las gayotes, como las enanas y todas esas danzas que conocemos y que son importantes. Pero el folclore también va a expresar, en el caso de la península, en los famosos bailes de salón, eh, tiene una expresión muy hermosa, quizás uno de los bailes más elegantes de la República de Panamá sea el punto, y en el punto hay mucho de influencia europea, naturalmente, eh, en, en ese especie de, de coqueteo que en el fondo es el punto, ¿verdad? De los pasillos, en el caso de los valses, incluso de las mazurcas, que son expresiones que hablan en este caso de una presencia hispánica notable y que al punto que esos pasillos que se bailan aquí en la península a lo largo del tiempo también van a ser igual que los valses en Europa. Claro, acá esos bailes adquieren su propio rostro. Esto es lo que uno tiene que entender en el caso del folclore, a su herencia y generalmente en el caso de la mayoría de las manifestaciones folclóricas, eh, esa, esas danzas se mezclan, esas danzas adquieren un rostro muy particular, muy suyo. Eso es lo que vamos a ver en el caso de la mejorana y el socavón, eh, que son instrumentos que vienen de Europa, pero que se van a hacer aquí, aquí van a adquirir su carta de ciudadanía frente, y en el caso de Europa, en el caso de la mejorana, que tiene mucho que ver con los instrumentos de Europa, incluso con ascendencias de sectores de Asia. Y lo interesante es cómo eso llega a Europa, cómo llega a España y cómo a través de la conquista y la colonización llega a Panamá y cómo se asienta aquí, al punto que cuando se crea el Festival de la Mejorana, el símbolo que se usa para el festival es la mejorana. Eh, Quizás la próxima semana o antes del festival vamos a hablar de esto, pero no resisto la tentación de hablarlo. El Festival de la Mejorana no es un festival para la mejorana, es un símbolo, para hablar de las diversas manifestaciones culturales. Que se le haya dado prioridad es eso, pero generalmente no fue un festival nada más para la mejorana, sino que la mejorana fue como el símbolo, de esas manifestaciones importantes. Fíjense que cuando nosotros estudiamos el origen de los festivales folclóricos que van a florecer en esta parte del país, el Festival de la Mejorana es de 1949, de mediados del siglo XX, cuando se aceleran en la península las transformaciones que ya hemos hablado aquí, de cómo esos cambios acelerados van a permitir, y van a hacer que se sienta la necesidad de los estudios folclóricos, porque esas manifestaciones de antaño van a comenzar a ser transformadas, van a comenzar a ser cambiadas. Y eso explica los orígenes del festival folclórico. El caso de, agradecemos a Benigno Figueroa, a Osiris Carrasco Castillo, que nos sigue, a Marcelo Ríos Palacio, a toda esa gente amable que nos permite todos los lunes entrar en contacto con ellos, y llegar aquí y poder, a través de estos mecanismos modernos, eh, poder comunicarnos y hablar precisamente históricamente de lo que es el folclore acá. Agradezco también el caso de Arquímedes Velázquez, Rafael Azuero Díaz Granado, que nos escucha allá en Colombia. Muchas gracias a Víctor Vergara, Denis Lisset Olfiel, a Orlando Barcas Negras, comunicador de esta zona y persona interesada por los temas folclóricos, particularmente en el caso de la Casa de Quincha. Kitlam San, y dice gracias por compartir su conocimiento con este humilde neófito.
Me gustaría saber el origen de la palabra orejano usada por el doctor Belisario Porras, que tiene que ver muchas cosas con esto. Eh, yo la uso mucho, el concepto de orejano, porque orejano es el hombre si usted lo busca literalmente, es el animal del monte que no tiene la marca del dueño. Es una lección del doctor Porras que se lograra aquí establecer precisamente que se estudiara el orejano y que el doctor Porras permitiera, rescatara el concepto y en vez de avergonzarse por su cultura, por sus manifestaciones tradicionales, por su folclore, escribe un ensayo. Y el orejano es un término despectivo del siglo XIX. Después le van a llamar a este hombre patirrajado del otro lado del puente, buchí, manuto, campesino, eh, términos con los cuales se quiere hacer referencia a ese hombre del interior de la República, que no es citadino, pues que no es urbano. Un poco de eso se trata, no podemos dedicarnos más tiempo, pero sí hablamos de los orejanos. Estos orejanos, estos hombres del campo, que van a llevar sobre sus espaldas, que van a llevar sobre sus hombros las manifestaciones folclóricas, la cultura tradicional, las expresiones del pueblo, eh, y que la van a hacer, la van a extender a nivel nacional. Por eso hablamos de la década del 40. La década del 40, Zárate, Dora y otra gente de la zona comienzan a tener sus temores porque la sociedad está cambiando. Sergio González Ruiz habla en una de sus 26 leyendas panameñas de la influencia de los ritmos de cascarita, de la influencia del Caribe y cómo poco a poco a partir de los años 40, en la propia introducción del acordeón, eh, que no va a ser un instrumento folclórico a partir de los años 40, cuando asoma el acordeón y transforma toda una serie de cosas, porque el acordeón no era bien visto en la península de Azuero. El acordeón, realmente, el baile de acordeón era un asunto de cantina, y lo bailaban los borrachos y en algunos casos algunas mujeres de vida un poco alegre, para decirlo de alguna manera. Eh, y después eso se va a transformar en una expresión cultural cuando va a, a reemplazar literalmente al violín, porque el folclore va a tener en el violín inicialmente una herramienta elegante, ¿no? Realmente el violín es un instrumento aquí en la península de Azuero que merece mejor estudio, que no ha sido estudiado suficientemente, y que tenemos que aclararlo. eh, Esos bailes extraordinarios de nuestra gente en las casas de quincha, porque no va a haber jardines, porque este asunto de los bailes que conocemos actualmente, vamos a ver, eh, tiene que ver con la adulteración de las manifestaciones folclóricas originales. De eso se trata y de eso queremos hablar aquí, y el tiempo vuela con este tema, porque nosotros hablamos de esas expresiones que eran folclóricas, como los carnavales, por ejemplo. ¿Cuánto han cambiado los carnavales? ¿O qué pasó con la festividad de la Cruz de Mayo? ¿Qué pasó con el folclore religioso? ¿Cuánto hemos cambiado en nuestra gastronomía, que es una expresión del folclore? ¿Cuánto han cambiado lo que nosotros comemos tradicionalmente, lo que era la gastronomía y que el caso de la fonda, por ejemplo, la evolución de la fonda, que fue inicialmente una expresión de comida, pero también una expresión del folclore? ¿Qué pasó con la fonda en la península de Azuero? ¿Qué ha pasado con la forma de hacer bollo, de hacer changa? ¿Qué ha pasado con el sancocho, con los tamales, eh, incluso con expresiones de los propios vestidos? Esto nos lleva ya a un tema importante que vamos a dedicarle también algunos minutos, que se refiere a
al vestido que inicialmente era, porque hay otro hecho interesante, pues no podemos pedirle a el siglo XXI o a la segunda mitad del siglo XIX que se siguiesen manteniendo las cosas igualmente como se hacían en antaño. Eh, este es un tema muy debatido a veces en el folclore. Hay posiciones a veces muy tradicionales frente al folclore, hay otros que están más abiertos a los tiempos modernos, y ese es un debate que apenas comienza en el fondo. Ese folclore, el folclore del ayer, que lo hemos apenas esbozado, apenas distinguido, porque lo que a nosotros nos interesa desde un punto de vista folclórico, de un punto de vista de mi disciplina, como el caso de la sociología, es entender por qué nace y es entender por qué se transforma eh, y un poco pensar qué es lo que va a pasar en el futuro con esas expresiones de ese folclore tradicional, porque la cultura ya no es la misma. Entraríamos entonces a ver el folclore de hoy, el problema de fondo es, en el caso de nuestro, que si usted se pone a analizar adecuadamente, eso que definíamos unas décadas atrás como el hombre folk, hombre, ya no existe. Eso que hablamos, o si existe, no tiene la expresión de antaño. Y no se le puede pedir tampoco que siga igual. Es igual como, y la extracción de ese hombre es una extracción campesina, pero de un punto de vista más serio del análisis, uno tiene que preguntarse, ¿qué pasó con el campesino? ¿Existe un campesino en Azuero actualmente? Un hombre que tiene teléfonos inteligentes, en una casa que la gente ahora tiene computadora, que tienen televisión por cable, que sus hijos ya no tienen, digamos, el esquema de antaño de lo que era un hombre folk y que eh, es importante porque se ha producido en el siglo XX y lo que va del siglo XXI una aculturación acelerada, un cambio drástico de la economía, de la sociedad, de la cultura. Ese es el problema de fondo del folclore contemporáneo y que cuando uno va al Festival de la Mejorana uno lo ve y que no es imputable al festival, para hablar del festival o al Festival del Manito o al Festival de la Pollera, de las tablas, porque los festivales son el retrato de lo que está pasando con la sociedad y de lo que está pasando con la cultura. Eh, este tema es para nosotros importante porque habla de una aculturación acelerada en esta, y habla también del papel de los medios de comunicación. Mire, nosotros estamos hablando de este tema a través de Facebook y a través de esta transmisión que estamos haciendo, a través de computadoras, de internet, de toda una serie de cosas que nos permite ahora hacer un debate. Y yo no estoy diciendo que esto sea satánico. Yo creo que lo que hay es que utilizarlo para difundir las manifestaciones folclóricas nuestras y para hablar de nuestra cultura, para que los muchachos puedan entrar a Facebook y puedan ver cosas propias de nosotros, aparte de las cosas internacionales, porque no se trata de negar los cambios contemporáneos, cosa que es imposible. Es como si yo pretendiera en la Universidad de Panamá a los jóvenes que les doy clase, que las muchachas vayan con pollera y que los muchachos vayan vestidos al estilo de un montuno. El problema no es ese. El problema contemporáneo es entender los elementos estructurales de nuestra cultura. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que preservar dentro de eso que nosotros llamamos como el folclore? ¿Eh? Y que no puede ser exactamente igual al de antaño, porque lo que hoy nosotros consideramos algo que no es folclórico, en el futuro lo va a ser. Los hijos nuestros, los nietos nuestros, van a vivir otra sociedad y van a tener
que, que tener manifestaciones como folclóricas. Hace un momento hablamos en esa transición. Mire usted lo que era el folclore de ayer y qué pasó con la introducción del acordeón. El acordeón no cambió la forma de divertirse en 50 años, en medio siglo, 60 años a lo sumo de, de esta manifestación. Lo que tenemos que estar claro es estudiar seriamente el folclore, analizar sus elementos fundamentales. ¿Qué hay dentro, por ejemplo, de algunas manifestaciones que nosotros debemos tener, hacer lo posible por que se mantengan lo más que podamos? Eh, o sea, el tema del folclore se enfrenta a unos desafíos que no los vivió Zárate, aunque Zárate lo intuyó, perdón. Zárate hablaba de la adulteración del folclore y ya lo publicaba en la década del 60, es decir, 40, 50, 60 años atrás prácticamente. Ya él estaba preocupado porque estaba viendo, de hecho, el surgimiento de los festivales eh, se da porque la sociedad está cambiando, porque ese folclore que vivió Zárate, Dora Pérez de Zárate y toda esa gente que nació a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, ya ellos se están enfrentando a elementos nuevos que adulteran las expresiones que antes eran tradicionales. El impacto de la música cubana sobre la República de Panamá y sobre muchos otros lugares, el impacto del folclore del Ecuador con con su música va a incidir, la influencia de Colombia también sobre las expresiones de los colombianos que llegan al Festival de la Mejorana y que toman cosas que eran un poco más tradicionales del folclore y que la convierten también en música y que producen un intercambio. Eh, esa época, lo que nosotros vivimos ahora, ciertas angustias existenciales que a veces yo eh, siento y que la veo también en algunos gente interesada en el estudio del folclore, de la cultura regional, es producto de estos factores que han venido cambiando, han hecho que cambie esa cultura que fue la base, esa transformación de la pequeña propiedad de la cual se sustenta la cultura y se sustenta el folclore. Eh, esto eh, es vital para comprender esta temática, no para pregarse a los cambios contemporáneos, pero no podemos echar en saco roto lo que está pasando con la cultura nuestra. Estamos en una etapa realmente de transición importante del folclore de esta parte del país. Hacemos otro pequeño alto aquí porque dice, muy buen tema, dice Orlando Barcas Negras, profesor, Ángel Kiel también dice interesante, Víctor Vergara, excelente, Denis Lisette Oldfield de Espino, Francisco Enrique, saludos igualmente para usted, Agustina Vergara Cedeño, que nos escucha allá en Bellavista de Guararé, Carlos Acambra, también de Bellavista de Guararé, interesado y una persona preocupada por el futuro del Festival Nacional de la Mejorana y de todos los, de Carlos Ballestero, el canto de las décimas dice que constituye un elemento de educación y transferencia del conocimiento. Es cierto. Todo eso, Diana K. Dice Diana que se ha dado una evolución cultural. Tiene toda la razón. Sin embargo, no hay constancia en los hogares ni en las escuelas y únicamente se manifiesta a través de actividades aleatorias. Es cierto. Es el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado en la península de Azuero,
con la Semana del Campesino. Porque el problema del folclore es que evoluciona la sociedad, la economía, y la variable del negocio a través del folclore se va a constituir en un problema para esta manifestación. Eh, si bien a veces hay apoyo de algunas empresas, eh, la verdad es que algunas empresas licoreras y empresas de negocios ven esto una especie de filón para llevar agua a su molino. Y no es que eso esté malo, creo que esa es su propia racionalidad, pero mire usted lo que pasó con las danzas y lo que ha pasado con la Semana del Campesino. Asiste usted, sí hay algunas cuestiones allí que podríamos destacar, eh, pero muchas de estas cosas en el fondo se han convertido en una especie de negocio. Eh, el caso de los jardines de baile, como unos sitios abiertos al público, eh, los jardines evolucionaron, se privatizaron, se convirtieron en otra cosa de lo que eran antaño. eh, y ahora están hasta cercados. Ahora ahí está, hay hasta cambios que uno ve en este sentido. Eh, en la música, inicialmente de acordeones, que se comercializó, eso es la verdad. Y que se vende ahora como el folclore, pero yo no estoy tan seguro que la música actual de acordeones sea folclórica. ¿Ya? Comenzó inicialmente de manifestaciones, pero se ha transformado en los últimos 50 años y se ha convertido en otra cosa, hasta cierto punto, hasta en un problema para la gente de Azuero, que tiene un exceso de bailes todos los fines de semana y ahora hasta los días de la... Eh, hasta dónde vamos hasta dónde vamos a mezclar lo que fue originalmente nuestra cultura con otra, ¿ya? Es un tema realmente polémico, pero hay que traerlo porque de alguna manera, y esto apunta ya, digamos, a las soluciones al problema de lo que vamos a hacer con el folclore. Hace un momento hablábamos de los vestidos. Mire usted lo que ha pasado con la pollera. La pollera se ha convertido realmente prácticamente en un vestido de élite, de grupos dominantes, de clase media para arriba. Y cuánto ha cambiado la pollera en el siglo XX, de aquello que hubo antaño en esta península, de unas polleras que tenían flores muy delicadas. Yo he visto polleras ahora que tienen hasta guacamayas dibujadas. Eh, y esas cosas, esos cambios, tenemos que cuidar nuestras manifestaciones. Obviamente, eh, sin desconocer esos cambios acelerados. Yo creo que ahí está el asunto, el kit del tema. Dice Juan Antonio Tejada Mora, gracias por las lecciones sobre los elementos que configuran la identidad regional nuestra y cómo han estado sometidos a un proceso de cambios internos y externos. Orlando Barcas Negra dice, estoy de acuerdo con usted que la música de acordeón de hoy no es lo que fue en sus inicios. Es más, se ha vuelto eh, hasta en su texto un poco, no digo todo, pero un poco grosera, un poco alejado eh, de cuando uno ve el texto de los sentimientos del alma y otras canciones, por ejemplo, de Chico Purio o de otra gente que estuvo ligado muy a nuestra identidad. Eh, Son elegantes, algunas son rústicas, pero muy elegantes en su rusticidad, no hay vulgaridad. Hay sí cosas de picardía, como uno lo ve, por ejemplo, en algunas décimas de antaño, porque esa es otra cosa del folclore.
el canto de décimas contemporáneo se aleja bastante de lo que era la décima nuestra y de lo que eran esos encuentros de antaño. Y si seguimos haciendo un listado de manifestaciones que antes eran folclóricas, ¿a dónde están? Como el caso de las matanzas, que se han convertido en un instrumento para recaudar fondos. No digo que sea malo, ¿ah? Pero se aleja bastante de lo que eran las matanzas de tiempos antiguos. Y ni qué hablar del carnaval. ¿Qué se hizo el carnaval de nosotros? El carnaval lo ha matado la apertura regional. Tiene algunas cosas todavía de antaño. Y un turismo incontrolado, una llegada a nuestra gente, de gente de otras culturas con otros modismos también, es lo que hay de fondo en esto, en este folclore y más ampliamente en nuestra cultura. Guillermo Garrido dice, el único conservador de la música, don Alfredo Escudero, amo y señor de la cumbia, conserva algo de la cumbia también, Alfredo Escudero, Dorindo en alguna de sus, siempre me ha parecido un personaje luminoso, a mi juicio el más grande acordeonista que ha parido mujer santeña o mujer panameña, y así será recordado, don Dorindo Cárdenas, que toma cosas de antaño, pero que también sufre esas influencias de antaño, pues como en la década del 60 con los porros colombianos, que a través de Rufino García, que va a ser el mejor cantador de porros que ha tenido la República de Panamá. Ya los porros pasaron en un segundo momento, pero nos encontramos siempre eso, el choque de la modernidad con la cultura de antaño, las expresiones de hoy con el folclore del ayer. Eso es un poco eh, lo que encontramos, porque al final en esos encuentros, en esas idas y venidas de la cultura, en esos encuentros contemporáneos, eh, gana algo y pierde algo. Porque hay una cosa cierta también. Ese folclore del que nosotros hablamos también es una mezcla de culturas. No es una cosa que se inventaron de la noche a la mañana nuestros antepasados. Hay un encuentro de cosas de ayer que evolucionan porque hay una característica del folclore que es plástico. Y cuando se habla de que el folclore es plástico, lo que se quiere decir es que cambia. Pero la diferencia del ayer al hoy es que esos cambios eran asimilados lentamente por la sociedad y la cultura y a la larga se convertían en manifestaciones folclóricas y tenían nuestro sello. Lo de hoy es que no da tiempo para eso, es que la época contemporánea no da tiempo para la asimilación. Y usted lo ve en la música, decíamos, en las manifestaciones que nosotros querramos señalar, está ese impacto. Esa es una de las grandes preocupaciones de la época contemporánea. Vamos a ver si podemos, sigue la gente anotándose aquí, me disculpan si a veces no los menciono, eh, pero hay una buena cantidad de personas que están aquí siguiéndonos. Denis Lisette Oldfield de Pino, ya la mencionamos, Víctor Vergara, también tenemos aquí, a ver si vamos viendo a la gente que nos va entrando. Dice Carlos Cambra que el socavón, instrumento musical ligado a la mejorana, poco se usa. Eh, Algunas cosas se convierten en fenómenos del ayer y a veces están destinados a desaparecer, lamentablemente. Sobre todo porque el rescate del folclore
de lo que hemos sido, necesita una política cultural del Estado. Necesitamos publicar nuevamente los libros de Zárate. Necesitamos que nuestros muchachos lean, comprendan su identidad y entiendan que el folclore no es una cosa de viejo, que el folclore tiene que ver con lo que uno es. Y es como la energía para seguir viviendo en la época contemporánea. Eh, Francisco Enríquez, saludos, profesor. Gracias, Yolanda Jiménez, entre otras personas que estamos viendo aquí. Estamos en Ágora de Azuero, en la tertulia peninsular, hablando sobre el origen y evolución del folclore regional. Eh, Ese folclore regional, eh, dice Orlando Barcasnegra, que las décimas de hoy día se han convertido en un espectáculo comercial, alejada de esa parte de los versos aprendidos y de preparación del cantor que antaño, sin tener mucho estudio, se preparaba. En efecto, tenemos cantos de décima eh, que responden más a otra cosa. A veces uno escucha y algunas son como una copia eh, cubana, algunos estilos. Nosotros tenemos nuestros estilos. Sí, y lo que necesitamos es aclarar eso, porque difícilmente se va uno a sustraer a estas cosas. Elvi de Maltés se unió, gracias por estar con nosotros, a, también a todos aquellos. Bueno, estamos hablando de el folclore en la región de Azuero y de los cambios acelerados que eh, estamos viviendo y de cómo esto está transformando y que no necesariamente tiene que pasar con el folclore lo que está aconteciendo en la península. Porque los europeos destacan su folclore y tienen un desarrollo tecnológico, pero tienen una política cultural y tienen un Estado preocupado por mantener esas manifestaciones eh, folclóricas importantes que, insisto, no van a ser nunca iguales. Dice la amiga Fanny Saavedra, guarareña, residente en Panamá, que me encantó lo de la política cultural del Estado y que hay que trabajar en ello. Saludos de la ciudad de Panamá, mi estimado compañero. Gracias a Fanny, que también es una mujer inquieta del área de la agronomía y de otras temáticas. Eh, Creo que Azuero tiene la gente para iniciar un movimiento, no en contra de cosas que se están dando, sino de rescate respetuoso de lo que somos. Porque hay influencias externas que difícilmente nosotros vamos a poder contenerla, pero sí podemos reorientarla. Y allí es donde está nuestra deficiencia. Están entrando muchas cosas, pero no hay de parte de nosotros o de parte de mucha gente o de parte de la escuela. La escuela tiene que dejar de ser un administrador de fiesta. La escuela está para ser, como decía Ignacio Valdés, y las universidades. Cuando digo la escuela no me refiero a la primaria, sino a la secundaria y a la universidad. Están para ser la luz del llano. Están para ser antorcha. No para reproducir lo que la sociedad y de que los cambios modernos adulterados nos han llevado, sobre pretexto de recaudar fondos. Creo que es importante esto eh, que estamos viviendo en esta parte del país. Eh, eh, Joao Víctor Sousa Cipriano nos escribe, dice, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de la península de Azuero, en la República de Panamá, y estamos tratando temas atinentes a esta península, tratando de
ver el folclore con otro enfoque. Creo que la deficiencia que tenemos es querer ver el folclore por el folclore mismo. Y el folclore por el folclore mismo, sin un estudio del contexto donde se produce, de las sociedades y de las culturas que estamos viviendo. Ese es nuestro asunto. No estamos aquí para pelearnos con la sociedad en la cual vivimos. Estamos aquí para estudiar el folclore y para apoyar estas manifestaciones culturales en el marco de estas transformaciones para que no nos apabullen. Y eso ya lo estamos viviendo en algunos sectores juveniles que no quieren saber de estos temas. Y no porque sean malos, sino porque las últimas generaciones, digamos que las generaciones después de Zárate, no hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer y nos contentamos con estar en otras cosas y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esos cambios culturales. Y nunca es tarde para revisar las cosas, para hacer. Hemos tenido, sí, grupos de gente como los que están ligados a los festivales folclóricos, que trabajan con las uñas en el Festival de la Mejorana, que crearon el fenómeno, impulsaron el fenómeno de la reina para poder tener los recursos suficientes. Pero el Estado panameño, que tiene un presupuesto de 24.000 billones, ¿cómo que no tiene el dinero para fortalecer su cultura? ¿Ah? ¿O no va a pasar como Brasil, que se le quema eh, el sitio que recogía sus patrimonios, ese museo? Los museos nuestros que tienen que ver con nuestra historia, nuestra cultura. Se están haciendo algunas cosas, pero no las suficientes, no las que se necesitan implementar para que estas manifestaciones folclóricas se mantengan. Dice Carlos Ballesteros que el canto de las décimas, que constituyó un elemento de educación y transferencia del conocimiento, la historia y las tradiciones, la literatura del mundo a través de compositores, poetas, es cierto, ese fue el papel que jugó y que sigue jugando esto. No obstante, con todas estas limitaciones que aquí hemos tratado de decir, no obstante esas limitaciones, estamos todavía en la ruta, todavía sentimos ese llamado interior de nuestra cultura. Todavía el folclore nos mueve en esta parte del país. Y aún podemos hacer cosas en esta línea de transformaciones importantes en la cultura. Estamos frente a los nuevos desafíos entre esa mezcla que podemos ver hoy entre lo típico y lo folclórico. Ese es otro tema. Lo típico no necesariamente es lo folclórico, pero lo folclórico siempre será típico, siempre será característico de una sociedad y de una cultura. Aquí muchas manifestaciones, a falta de otro término, seguimos usando lo típico como lo característico del país. Se hacen algunas cosas. Veo los programas de televisión. Hombre, hay algunas limitantes en esos programas, pero tienen el mérito de atreverse a hacer cosas con nuestra cultura y con nuestra sociedad. Que habría que corregirlas un poco, de acuerdo, pero están en la vía correcta, utilizar estos medios de comunicación. No volvernos solamente críticos de eso, sino meter el hombro para que comiencen a salir las cosas de las cuales nosotros estamos hablando y que tienen que ver con esas manifestaciones importantes del folclore panameño y en este caso el folclore nuestro. ¿En qué va a ser el futuro del folclore nuestro en una época de mundialización?
eh, el rol realmente que hablamos hace un rato de la educación. Necesitamos planificar un poco más esto, estas manifestaciones de nosotros importantes para que no sigan siendo solamente fiestas por la fiesta misma. Está muy bien que nos divirtamos, pero hay que prestar atención a lo que estamos haciendo con nuestra cultura y lo que estamos haciendo con nuestra folclore en particular. Ágora de Azuero, esta semana, con el tópico de eh, origen y evolución del folclore regional. Tremendo desafío tenemos nosotros, tremenda tarea por delante. Necesitamos también más folclorólogos. La creación de la escuela de folclore en la Villa de los Santos, la escuela de folclore Dora Pérez de Zárate, es una línea, es un caminar en el camino correcto, porque necesitamos dar ese salto de el folclorismo alienante a un folclore en su verdadero contexto. Esta noche, el tema del folclore aquí en Agenda Cultural. La próxima semana, en punto de las 9:30 de la noche, con otro tema de Ágora de Azuero. Los saludamos y les invitamos cordialmente.